El delantero tiene que ser un jugador que pueda mantener la posición del balón mientras todos llegan al área, que tenga también definición de primer toque, que tenga la portería en su mente y que tenga el olfato a gol, que balón que toque, balón que casi vaya al gol. Con una variante a veces buena o mala, que sea envidioso. El delantero tiene que sentir que es el gol de él y que lo va a hacer. A veces me preguntan, Felipe, ¿qué niño va a ser profesional? Y realmente pues son etapas muy largas. Yo siempre he dicho que el fútbol es un maratón, no es unas carreras, porque hay niños que se les empieza a meter tanto el fútbol que renuncian. Pero lo más importante del niño es que tiene que canalizar su energía, que tiene que identificarse con un deporte para que el deporte sea la interpretación también de su vida y de su futuro, porque muchos de ellos pues van a ser empresarios, muchos de esos niños pues van a entrar a otras áreas. No, todas las razones de los niños a entrar a jugar fútbol no puede ser nada más porque van a ser futbolistas, sino simplemente ayudarlos a identificar con el deporte sus tomas de decisiones, su personalidad, su carácter y su inteligencia emocional. Eso es muy importante y eso es lo que yo me identifico mucho, porque el camino de ser profesional es muy largo y no depende de mí, depende de muchos factores. Puede haber un niño que puede ser el mejor jugador de Dallas, pero ¿qué pasa si Messi se retira aquí? No va a tener la oportunidad si juega en la misma posición. Pero las oportunidades en el fútbol pues son variantes. Lo que sí yo me enfoco es darle la estructura para que si son o tienen la oportunidad de poder ser profesionales, pues que tengan los fundamentos, lo que es la parte técnica, la de control, la de recepción, la de manejo de balón, golpeo, pero más allá la parte de la inteligencia y la interpretación del juego. En mis clases privadas lo que identificamos es la descodificación del jugador. Por ejemplo, los pies abiertos, los niños tienen las manos cerradas. Los pies cerrados, se les abren las manos. Pero también hay un espíritu del niño. ¿Cómo se mueve? ¿Se mueve sincronizado o no se mueve sincronizado? Es cuando ahí vemos el talento. Si este niño se hace o se nace para ser jugador. Y si con ese variante de movimiento, yo te puedo decir si el niño puede ser un jugador clave base a su armonía y su balance con el balón. Ahora, hay que llevarlo poco a poco para que el niño pueda estar en esas oportunidades. Un niño ya descoordinado le cuesta mucho trabajo, tiene que trabajar más. Un niño coordinativamente correcto, pues es más fácil de llevarlo. Pero la duda de si se hace un Messi o un Cristiano, sí creo que es algo también, vamos a decirlo, con propósito. Son niños como Messi, yo sabía que desde niño se inyectaba y tomaba la responsabilidad. Entonces ese factor de responsabilidad, si el niño se siente identificado con el fútbol y lo lleva con responsabilidad, o sea que lleva sus espinilleras, que lleva su balón, que siempre está practicando, que se va atrás pues a la yarda, que está viendo videos, es muy probable que ese niño se le abran todavía más las oportunidades porque le está dando tiempo extra con el fútbol, pero eso el niño ya lo lleva dentro de ellos. Por eso puedo ser el mejor entrenador, pero lo que tiene el corazón del niño se lleva en casa y se lleva genéticamente. Algo que yo empecé a ver aquí, que el deporte más popular en las mujeres es el fútbol. Ahora esas mujeres se han hecho madres y han pasado al deporte a los niños. Ahora ves más niños jugando fútbol por esa herencia de que la mamá influye, tanto como en nuestros países el papá influía. Ahora tú ves en las primarias, el deporte número 1 es el fútbol. Las cualidades de un portero mayormente es una gran altura, se dice que el portero siempre se nota, reflejos, no tener ningún miedo a salir, a aventarse, a romperse una pierna o un brazo. Las cualidades de un defensa, ser un guerrero, ver el balón que es de él, o pasa el balón o pasa el jugador, pero las dos nunca. Es altura, pero también algo que están pidiendo mucho hoy profesionalmente, que salga jugando. La del mediocampista, un jugador que pueda manejar dos perfiles, que sus líneas sean rotatorias, que no nomás sean lineales y que tenga ojos en la nuca, que pueda identificar a quién tocársela y a quién no y tener un ajedrez, es decir, se la toco a este pero le van a llegar tres, mejor
abro espacio para que entre uno y seamos 3 contra 3.